Imagina por un momento que llevas una pesada mochila en tu espalda. Dentro de ella, hay piedras de todos los tamaños, cada una representando un rencor, una traición, un dolor del pasado. Con cada paso que das en la vida, el peso se hace más insoportable. La carga te agota, te consume, y sin darte cuenta, se convierte en parte de ti. Pero, ¿y si te dijera que existe una llave para soltar esa carga? Esa llave es el perdón. Desde tiempos inmemoriales, el perdón ha sido visto como un acto de compasión, de grandeza y hasta de sacrificio. Se nos ha enseñado que perdonar es una virtud, pero ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos? ¿Es realmente el perdón una elección o es una necesidad biológica para nuestra propia supervivencia emocional? La ciencia nos da respuestas sorprendentes. Investigaciones han demostrado que cuando guardamos rencor, activamos en nuestro cerebro la amígdala, la misma región que responde al miedo y al peligro. Nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, segregando cortisol, la hormona del estrés, como si estuviéramos en una batalla constante. Este estado de tensión no solo nos amarga el alma, sino que también nos enferma. Problemas cardíacos, ansiedad, depresión. Todo ello puede estar relacionado con nuestra incapacidad de soltar el pasado. Pero aquí viene lo increíble, cuando decidimos perdonar, algo maravilloso ocurre. Nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona del amor y la conexión. La dopamina entra en acción, regalándonos una sensación de paz y bienestar. Nuestra presión arterial baja, la ansiedad se reduce y la ciencia nos confirma lo que muchas filosofías han predicado durante siglos: el perdón nos libera. Ahora, entendamos algo esencial: perdonar no significa justificar, olvidar o minimizar el daño recibido. Tampoco significa debilidad ni sumisión. Perdonar es un acto de poder. Es mirarnos al espejo y decir: no voy a permitir que este dolor controle mi vida. Es elegir nuestra paz sobre el resentimiento. Es comprender que el perdón no siempre se trata de la otra persona, sino de nosotros mismos. Hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos en la ciencia detrás del perdón. Exploraremos cómo nuestro cerebro, nuestra biología y nuestra psicología responden ante esta poderosa decisión. Descubriremos cómo soltar el pasado puede transformar nuestra vida, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Si alguna vez has sentido que el rencor te carcome por dentro. Si alguna vez has querido dejar atrás una herida, pero no has sabido cómo. Entonces este viaje es para ti. Porque hoy no solo hablaremos del perdón. Hoy, juntos, aprenderemos a liberarnos. ¿Qué es realmente el perdón? Si alguna vez has sentido que alguien rompió tu confianza, traicionó tu amor o dañó tu alma, sabes lo difícil que puede ser olvidar. El dolor deja cicatrices invisibles, pero poderosas. Esas cicatrices nos acompañan en cada paso que damos, nos susurran al oído que el daño fue real, que la herida aún arde. Y en ese fuego del resentimiento, nos consumimos. Nos han enseñado que perdonar es un acto noble. ¿Qué significa realmente perdonar? ¿Es olvidar? ¿Es justificar? ¿Es rendirse ante el daño recibido? No. El perdón no es un acto de debilidad, sino de poder. No se trata de exonerar a quien nos ha herido, sino de liberarnos del peso que nos ata al dolor. Perdonar es soltar la carga, quitarse la mochila llena de piedras y permitirnos caminar más ligeros. No por la otra persona, sino por nosotros mismos. La ciencia ha demostrado que el rencor nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. Cada vez que recordamos una herida, nuestro cerebro la revive como si estuviera ocurriendo de nuevo. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta, el cortisol inunda nuestro cuerpo. La herida, en lugar de cerrarse, se vuelve a abrir. Seguimos dándole poder a la persona que nos lastimó, seguimos permitiendo que controle nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra paz. Pero cuando perdonamos, algo increíble ocurre. Se produce un cambio en nuestro cerebro, en nuestra biología. La amígdala, ese centro de alerta que mantiene encendida la señal de peligro, comienza a calmarse.
La corteza prefrontal, encargada del pensamiento racional y la toma de decisiones, toma el control. La oxitocina, la hormona de la conexión y la paz, empieza a fluir. Nuestro cuerpo deja de pelear contra el pasado y comienza a sanar. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que nos vuelvan a lastimar. No significa ignorar lo que sentimos. Perdonar es reconocer el dolor, aceptarlo y decidir que no nos definirá. Es elegir nuestra paz por encima de nuestra ira. Es comprender que el odio nos encarcela, pero el perdón nos libera. Si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque en algún momento de tu vida has sentido el peso del rencor, la carga del dolor, la prisión de una herida no cerrada. Y quiero decirte algo, tienes el poder de soltarlo. No es fácil. No es inmediato. Pero es posible. Perdonar no es un regalo para el otro. Es un regalo para ti. Es la llave que abre la puerta de tu propia libertad. Así que respira profundo. Mira dentro de ti. Y pregúntate, ¿estoy listo para empezar a sanar? El cerebro y el perdón, la batalla interna entre el rencor y la libertad. Si alguna vez has sentido que el rencor se apodera de ti, que una traición o una herida del pasado te persigue en cada pensamiento, no es solo una sensación, es ciencia. Nuestro cerebro está diseñado para recordar el dolor, para protegernos del peligro, para evitar que nos vuelvan a lastimar. Pero aquí está la paradoja, aquello que nos protege, también nos encadena. Cuando alguien nos hiere, la primera reacción no es el perdón. Es el instinto de supervivencia. En lo más profundo de nuestro cerebro, en una pequeña estructura llamada amígdala, se activa la alarma. La amígdala es el centro del miedo, la ira y la reacción instintiva. Es la que nos hace apretar los dientes cuando recordamos una injusticia. Es la que nos impide olvidar. Este mecanismo ha sido clave para la evolución humana. Nos permitió sobrevivir en tiempos de peligro, evitar a los enemigos, recordar quién nos lastimó para no caer en la misma trampa 2 veces. Pero el problema es que nuestro cerebro no distingue entre una amenaza física y un dolor emocional. Para él, un corazón roto puede ser tan peligroso como una herida de guerra. Cuando el rencor se apodera de nosotros, el cerebro entra en un estado de lucha constante. El cortisol, la hormona del estrés, inunda nuestro cuerpo. La presión arterial sube, los músculos se tensan, la mente se llena de pensamientos repetitivos. Y cada vez que revivimos la herida, es como si estuviéramos experimentando el daño una y otra vez. Pero hay otro camino. Cuando decidimos perdonar, no solo hacemos un acto simbólico, sino que literalmente transformamos nuestro cerebro. La corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestra mente, entra en acción. Esta área es la responsable de la razón, la empatía y la toma de decisiones. Cuando activamos la corteza prefrontal, el miedo y la ira pierden poder. Más aún, al perdonar, liberamos oxitocina, la hormona de la calma, del amor y la conexión. Nuestro ritmo cardíaco se normaliza. La ansiedad disminuye. El cuerpo deja de estar en modo de defensa y comienza a sanar. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. El perdón es un proceso, un entrenamiento. Al igual que fortalecemos un músculo en el gimnasio, podemos fortalecer la capacidad de nuestra mente para soltar el rencor. Entonces, la pregunta no es si podemos perdonar, porque la ciencia nos dice que sí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a darle a nuestro cerebro la oportunidad de liberarse? Porque al final del día, el perdón no es olvidar lo que pasó. Es decidir que ya no tendrá poder sobre nosotros. Sanar desde dentro, el impacto del perdón en la salud mental. Perdonar no es solo un acto de voluntad, es un acto de sanación. Si en los puntos anteriores hemos descubierto cómo el cerebro reacciona ante el rencor y el perdón, ahora es momento de hablar de sus efectos en nuestra mente, en nuestra paz y en la forma en que nos enfrentamos al mundo. Porque el perdón no es solo un concepto filosófico o una recomendación moral, es una medicina. Piénsalo por un momento,
¿Cuántas veces una herida del pasado te ha mantenido despierto en la noche? ¿Cuántas veces has revivido en tu mente una conversación dolorosa, una traición, una injusticia? Esos pensamientos se convierten en un círculo vicioso que alimenta la ansiedad, la tristeza y el estrés. La ciencia es clara, las personas que guardan rencor tienden a sufrir niveles más altos de ansiedad y depresión. El rencor consume energía mental, nos encierra en el pasado y nos impide disfrutar el presente. Es como una sombra que nos sigue a todas partes, recordándonos el dolor, volviendo a abrir una herida que necesita cicatrizar. Por otro lado, los estudios han demostrado que quienes practican el perdón experimentan niveles más bajos de estrés, mayor bienestar emocional y una mejor estabilidad mental. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de definirnos. Perdonar es como abrir las ventanas después de una tormenta. Dejas que el aire fresco entre, que la luz ilumine los rincones oscuros de tu mente. No cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene después. A nivel psicológico, el perdón nos permite romper el ciclo del resentimiento. Nos ayuda a dejar de ser víctimas de nuestro propio dolor y nos devuelve el control sobre nuestra vida emocional. Nos permite soltar, no por debilidad, sino por amor propio. Además, el perdón nos protege del estrés crónico, una de las mayores causas de enfermedades mentales en la actualidad. Cuando perdonamos, reducimos la producción de cortisol y evitamos que nuestra mente y cuerpo vivan en un estado de tensión constante. Ahora bien, sabemos que el perdón no es fácil. A veces, la herida es profunda. A veces, sentimos que, si perdonamos, estamos dejando impune lo que nos hicieron. Pero aquí está la clave, el perdón no significa justificar. No significa olvidar. Significa liberarnos. Porque mientras el rencor nos encierra en una celda emocional, el perdón nos da la llave para salir. La pregunta ahora es, ¿te atreves a abrir esa puerta? El perdón como medicina, como sanar el cuerpo al soltar el pasado. Imagina por un momento que cada rencor, cada resentimiento, cada herida no perdonada es una espina clavada en tu cuerpo. No la ves, pero está ahí. Cada vez que revives el dolor, la espina se hunde un poco más, generando inflamación, tensión, enfermedad. Quizás no lo notamos de inmediato, pero con el tiempo, esas espinas invisibles nos debilitan desde dentro. Nos hieren como si tuviéramos pequeños cristales incrustados en nuestra carne. Y aquí es donde la ciencia nos revela algo asombroso. Perdonar no solo sana la mente, también sana el cuerpo. El estrés emocional causado por el rencor tiene un impacto físico real. Cuando mantenemos el resentimiento, el cuerpo entra en un estado de alerta constante. El corazón late más rápido, la presión arterial aumenta y el sistema inmunológico se debilita. La producción de cortisol, la hormona del estrés, se dispara, lo que puede provocar inflamación, insomnio, fatiga crónica y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Pero aquí viene la parte más increíble, el perdón tiene el efecto contrario. Los estudios han demostrado que las personas que practican el perdón tienen presión arterial más baja, menor riesgo de enfermedades del corazón y un sistema inmunológico más fuerte. Su cuerpo produce menos cortisol y más oxitocina, la hormona de la calma y la conexión. El simple acto de soltar el rencor puede reducir dolores crónicos, mejorar la digestión y fortalecer el bienestar general. Perdonar es, en cierto sentido, un remedio natural. Es una medicina sin efectos secundarios, una terapia gratuita, un acto de amor hacia uno mismo, un trofeo para nuestro organismo en general. Pero entonces, si el perdón es tan poderoso, ¿por qué nos cuesta tanto aplicarlo? Porque a veces sentimos que, si soltamos el rencor, estamos minimizando lo que nos hicieron. Porque creemos que, si dejamos ir el dolor, de alguna manera estamos perdiendo. Pero aquí está la verdad más profunda, el perdón no es para quien nos lastimó, es para nosotros mismos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el daño fue aceptable. No estamos diciendo que lo olvidamos. Lo que estamos diciendo es, no voy a permitir que este dolor me enferme, me consuma, me robe la paz.
Nuestro cuerpo escucha lo que sentimos. Si vivimos en el rencor, nuestro cuerpo se enferma. Si elegimos la paz, nuestro cuerpo sano. Así que hoy, mientras sigues este camino de transformación, hazte una pregunta sincera: ¿estoy dispuesto a cuidar mi cuerpo dejando ir el rencor? Porque quizás, en ese acto de soltar, esté la cura que tanto has buscado. Perdón y reconciliación, dos caminos que no siempre se cruzan. A menudo, cuando hablamos de perdón, surge una pregunta inevitable: ¿debo volver a confiar en quien me lastimó? La respuesta es poderosa y liberadora: no siempre. Hemos sido educados con la idea de que perdonar implica volver a aceptar en nuestra vida a quien nos hizo daño. Que, si realmente perdonamos, debemos darle una segunda oportunidad a esa persona. Pero esto no es cierto. Perdón y reconciliación son dos caminos diferentes. A veces se cruzan, pero no siempre deben hacerlo. Perdonar es un acto interno, una decisión que tomamos para liberarnos del rencor y la angustia. Es soltar la carga emocional que nos ata al pasado. Es decir, ya no permito que esta herida controle mi vida. La reconciliación, en cambio, es una decisión externa. Implica restaurar una relación, reconstruir la confianza, volver a abrir las puertas de nuestra vida a quien nos lastimó. Y para que eso ocurra, no solo hace falta perdón, hace falta cambio, arrepentimiento y compromiso por parte de la otra persona. Aquí está la gran verdad: podemos perdonar sin reconciliarnos. A veces, la persona que nos dañó no está dispuesta a cambiar. O simplemente no es seguro ni sano permitirle regresar a nuestra vida. En esos casos, el perdón sigue siendo válido, pero la reconciliación no es necesaria. Perdonar no significa olvidar lo que pasó. No significa actuar como si nada hubiera ocurrido. Significa aceptar lo sucedido, aprender de ello y decidir que no nos definirá. Imagina que alguien rompe un jarrón de cristal. Puedes recoger los pedazos, pegarlos con paciencia y devolverle su forma original. Eso es reconciliación. Pero también puedes ver los fragmentos en el suelo, aceptar que el jarrón ya no volverá a ser el mismo, y decidir seguir adelante sin él. Eso es perdón. El error de muchas personas es pensar que, si no se reconcilian, entonces no han perdonado. Pero la realidad es que el perdón es un regalo que te das a ti mismo. La reconciliación es una elección que depende de muchas más variables. Entonces, la pregunta no es si deberías reconciliarte. La verdadera pregunta es: ¿estoy listo para soltar el rencor, sin importar si la otra persona sigue en mi vida o no? Porque al final, el perdón es un acto de amor propio. Y a veces, la mejor manera de amarnos a nosotros mismos es cerrar una puerta y seguir adelante. El perdón como puente, como sanar nuestras relaciones humanas. Si hay algo que todos compartimos en esta vida, es el vínculo con los demás. Desde el momento en que nacemos, estamos rodeados de personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, parejas. Y en medio de estas relaciones, el amor y la conexión coexisten con la imperfección y el error. Nadie es inmune a los conflictos. Todos hemos herido a alguien y todos hemos sido heridos en algún momento. Y aquí surge una gran verdad: las relaciones humanas no se rompen por los errores, sino por la incapacidad de perdonar. El perdón no solo nos libera a nivel personal, sino que también nos permite construir relaciones más profundas y auténticas. Nos ayuda a comprender que la perfección no existe, que todos fallamos, y que el amor y la amistad verdaderos no se basan en la ausencia de errores, sino en la capacidad de superarlos. Cuando guardamos rencor hacia alguien que amamos, creamos un muro invisible. Ese muro impide la cercanía, la confianza, la paz. Nos roba momentos valiosos, nos aleja de quienes podrían traernos felicidad. El orgullo y la ira nos hacen aferrarnos a la herida, mientras que el perdón nos ofrece la oportunidad de reconstruir. Perdonar en una relación no significa ignorar el daño. Significa reconocerlo,
pero también entender que todos estamos en un proceso de crecimiento. Que cada persona lucha con sus propias sombras, con sus propias inseguridades, con sus propias heridas del pasado. Piensa en una amistad rota por un malentendido, en una relación familiar dañada por el orgullo, en un amor que se fue apagando por errores no perdonados. ¿Cuántas de esas conexiones podrían haberse salvado con un poco de empatía y comprensión, con la voluntad de comprender y soltar el peso del rencor? No todas las relaciones están destinadas a ser restauradas. Algunas terminan porque deben terminar. Pero muchas otras podrían sanar si tan solo diéramos el primer paso hacia el perdón. La ciencia nos dice que el perdón fortalece las relaciones, mejora la comunicación y nos hace más resilientes emocionalmente. Nos permite crear lazos más sólidos, basados en la comprensión y la empatía, en lugar del miedo y la desconfianza. Entonces, pregúntate, ¿cuántas relaciones importantes en mi vida podrían sanar si me atreviera a perdonar? A veces, un simple "lo siento" o un "te perdono" pueden cambiarlo todo. A veces, en el acto de soltar el pasado, encontramos la clave para un futuro más pleno y con menos arrepentimientos. Porque al final, el perdón no solo repara relaciones, repara corazones, repara vidas. La química del perdón, como nuestro cuerpo responde cuando soltamos el rencor. Si alguna vez has sentido un peso en el pecho al recordar una herida del pasado, si tu cuerpo ha reaccionado con tensión, insomnio o ansiedad ante el rencor, hay algo que debes saber: el perdón no solo es un acto emocional, es también un proceso biológico. Nuestro cuerpo no es indiferente a lo que sentimos. Cada pensamiento de rencor, cada recuerdo de dolor, cada vez que revivimos una traición, nuestro cerebro responde químicamente. Y lo que sucede dentro de nosotros puede enfermarnos o sanarnos. Cuando guardamos rencor, cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento, nuestro cuerpo entra en modo de alerta. La amígdala, la parte del cerebro que se encarga de procesar el miedo y la agresión, se activa como si estuviéramos en peligro. En respuesta, liberamos grandes cantidades de cortisol, la hormona del estrés. Y la depresión. Pero aquí está lo más increíble: cuando decidimos perdonar, cuando soltamos el rencor, el cerebro cambia por completo. En lugar de cortisol, empezamos a liberar oxitocina, la hormona del amor, felicidad y la conexión. Esta misma hormona es la que se libera cuando abrazamos a alguien que queremos, cuando sentimos compasión, cuando experimentamos paz. La oxitocina nos ayuda a relajarnos, reduce la presión arterial y nos hace sentir más cercanos a los demás. También aumentan los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores que están directamente relacionados con la felicidad y el bienestar. La dopamina nos da una sensación de recompensa y satisfacción, mientras que la serotonina nos ayuda a regular el estado de ánimo y a combatir la depresión. En otras palabras, el acto de perdonar literalmente nos hace más felices y saludables. Imagina a alguien que lleva años atrapado en el rencor, reviviendo una y otra vez el mismo dolor. Su cuerpo está en guerra consigo mismo. Pero un día, decide soltarlo. Decide que su bienestar vale más que su enojo. Y en ese instante, su cerebro empieza a transformarse, la tensión desaparece, la paz lo invade, y su cuerpo responde con calma y alivio. El perdón no solo es una decisión mental. Es un proceso químico que nos devuelve la armonía, que nos libera del estrés y que nos permite experimentar la vida con más ligereza y amor. Así que ahora la pregunta es: ¿quieres seguir envenenando tu cuerpo con rencor o prefieres darle a tu cerebro la oportunidad de sanar? Porque a veces, el remedio que más necesitamos no está en una pastilla, sino en un acto de valentía: soltar y perdonar. El camino hacia la libertad, como aprender a perdonar. Sabemos que el perdón es una medicina para la mente y el cuerpo. Sabemos que libera, que sana, que nos devuelve la paz. Pero hay una pregunta clave que muchas personas se hacen: ¿cómo perdonar? Porque si fuera tan fácil, nadie viviría atrapado en el rencor. Si fuera cuestión de decir "te perdono" y ya, el mundo estaría lleno de corazones en paz. Pero el perdón es un proceso.
Un camino que no siempre es recto ni sencillo, pero que vale cada paso. Aquí tienes algunas claves para aprender a perdonar y soltar aquello que te impide avanzar. Acepta el dolor y permite sentir. No puedes perdonar algo que te niegas a reconocer que está ahí contigo. Para sanar, primero debes aceptar que fuiste herido. Permítete sentir el enojo, la tristeza, la frustración. No te culpes por lo que sientes. Tu dolor es real y válido. Pero también recuerda esto: sentir el dolor es parte del proceso, pero vivir en él es una elección. Cambia la perspectiva. La herida no te define. Cuando alguien nos lastima, tendemos a vernos como víctimas de la situación. Pero el perdón comienza cuando dejamos de identificarnos con la herida y empezamos a vernos como seres completos, capaces de sanar. Pregúntate: ¿quiero que esta experiencia me defina para siempre? ¿Quiero seguir dándole poder a quien me hirió? El día que decides que tu paz es más importante que tu enojo, empiezas a recuperar tu poder. Escribe una carta, aunque no la envíes. Tomar papel y escribir lo que sientes puede ser una herramienta poderosa. Expresa todo lo que llevas dentro. Sé honesto. Puedes escribir una carta a la persona que te hizo daño, a ti mismo, a la vida. No importa si nunca la entregas. Lo importante es que saques de tu mente aquello que te ata al rencor. Practica la empatía, sin justificar el daño. El perdón no significa que estés de acuerdo con lo que pasó. No significa que debas olvidar o justificar. Pero a veces, tratar de entender el contexto de la otra persona puede ayudar a soltar la carga. Esto no significa que debas reconciliarte, ni siquiera que tengas contacto con quien te lastimó. Pero si logras ver a la otra persona como un ser humano con sus propias heridas, el peso del resentimiento en ti comienza a disminuir. Repite afirmaciones de liberación. Tu mente es poderosa, y las palabras que usas pueden ayudarte a reprogramarla. Algunas afirmaciones que puedes repetir son: elijo soltar el pasado y abrazar la paz. Me libero del dolor y permito que la felicidad regrese a mi vida. No perdono por los demás, perdono por mí. Recuerda que el perdón es un regalo para ti. Perdonar no significa que la otra persona se lo merezca. Significa que tú te lo mereces. Mereces vivir sin cargas pesadas. Mereces ser libre del resentimiento. Mereces tener paz. El perdón no es un evento, es un viaje. Y cada día que decides soltar un poco más, te acercas a una versión más ligera y feliz de ti mismo. Así que ahora la pregunta es: ¿cuándo vas a comenzar a caminar hacia tu libertad? La ciencia del perdón, evidencia de que soltar el rencor transforma la vida. Hasta ahora, hemos explorado el perdón como una decisión emocional, un acto de liberación, un remedio para la mente, el alma, nuestro espíritu y el cuerpo. Pero hay algo que muchos aún se preguntan: ¿realmente el perdón tiene un impacto medible? ¿Es solo una idea bonita o hay ciencia detrás de ello? La respuesta es clara: el perdón no solo es un concepto filosófico, es una realidad biológica, psicológica y médica. Y la ciencia lo ha demostrado una y otra vez. El estudio de la Universidad de Stanford: el perdón reduce el estrés. En un experimento dirigido por el Dr. Fred Laskin en la Universidad de Stanford, un grupo de personas que habían experimentado traumas y resentimiento profundo participaron en un programa de entrenamiento en el perdón. Durante semanas, practicaron técnicas de reestructuración cognitiva, empatía y liberación emocional. ¿El resultado? Los participantes reportaron una reducción significativa en el estrés, menor ansiedad, menos síntomas de depresión y una mayor sensación de bienestar. Además, los estudios midieron la presión arterial y los niveles de cortisol, encontrando que aquellos que habían perdonado mostraban signos físicos de mayor relajación y equilibrio total en todos los aspectos. El mensaje es claro: el perdón no solo cambia lo que sentimos, cambia lo que somos. La investigación de la Universidad de Wisconsin: perdonar mejora la salud cardiovascular. Otro estudio, dirigido por el psicólogo Robert Enright en la Universidad de Wisconsin.
encontró que las personas que practicaban el perdón tenían una mejor salud cardiovascular, con una reducción en la presión arterial y un menor riesgo de enfermedades del corazón. ¿Por qué ocurre esto? Porque el rencor y el estrés crónico aumentan la inflamación en el cuerpo, dañando las arterias y debilitando el sistema inmune. En cambio, el perdón activa la respuesta de relajación del cuerpo, reduciendo la tensión en el corazón y promoviendo la longevidad. El caso de los sobrevivientes del genocidio en Ruanda, un testimonio de transformación. Uno de los ejemplos más conmovedores sobre el poder del perdón proviene de Ruanda, donde miles de personas perdieron a sus familias en el genocidio de 1994. Un estudio de la organización Forgiveness Project mostró que aquellos que, a pesar del dolor inimaginable, lograron perdonar a quienes les arrebataron todo, experimentaron una reducción en el trastorno de estrés postraumático, menos depresión y una mayor sensación de propósito y esperanza en la vida. El perdón no borró el pasado, pero les permitió trabajar por el presente y recuperar el futuro. El mensaje de la ciencia: perdona y vivirás mejor. Los estudios son claros. Las historias son contundentes. La ciencia confirma lo que el corazón ya sabía: el perdón no es un favor que le hacemos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Si la ciencia, la medicina y la psicología lo demuestran, ¿qué nos impide tomar la decisión de soltar el peso que llevamos dentro? El perdón como renacimiento, la llave para crecer y trascender. Hemos recorrido un camino profundo y revelador. Hemos entendido que el perdón no es solo una elección emocional, sino una necesidad biológica. Que soltar el rencor sana la mente, fortalece nuestro espíritu y el cuerpo y nos devuelve la paz. Que la ciencia lo respalda y que incluso en los escenarios más dolorosos, el perdón ha demostrado ser un puente hacia una vida con libertad. Pero aquí es donde todo cobra un significado aún mayor: el perdón no solo nos sana, nos transforma, empuja hacia un futuro con propósito de vida. Hay momentos en la vida en los que sentimos que una herida nos ha cambiado para siempre, que el daño recibido nos ha dejado marcados, que ya no somos los mismos después del dolor. Y es verdad, cada experiencia nos moldea. Pero lo que determina en qué nos convertimos no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él. Por lo que es necesario que entendamos que el dolor es algo de lo que podemos deshacernos y el perdón es la clave para convertir el sufrimiento en crecimiento. A veces, el mundo nos hace creer que perdonar es un acto de debilidad, que es dejarse pisotear o permitir que los demás se aprovechen de nosotros. Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Poke no es verdad. Perdonar no es ser débil. Perdonar es ser fuerte. Es fácil quedarse atrapado en el rencor. Es fácil vivir con odio. Lo difícil es mirar el dolor de frente, aceptarlo y soltarlo. Se necesita valentía para decir: el daño que me hicieron no me definirá. Mi historia no termina en esta herida. Cuando aprendemos a perdonar, descubrimos nuestra propia capacidad de resiliencia. Nos damos cuenta de que somos más grandes que nuestras heridas. Que dentro de nosotros existe la posibilidad de soltar, de seguir adelante, de construir algo nuevo con lo que hemos vivido. Cada vez que perdonamos, crecemos. Nos volvemos más sabios, más compasivos, más libres. Aprendemos a valorar nuestra paz por encima del orgullo. Aprendemos a ver la vida con más claridad. Y con cada acto de perdón, nos acercamos más a la persona que realmente queremos ser. El pasado no se puede cambiar. La herida existió, la traición ocurrió, el dolor fue real. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo permitimos que nos afecte. Cada día que cargamos con el rencor es un día que regalamos a la persona que nos hirió. Cada minuto que pasamos reviviendo el dolor es un minuto que nos robamos a nosotros mismos. Perdonar no es borrar el pasado. Es decidir que el pasado no nos va a robar ni un segundo más de nuestro presente, ni va a interferir en nuestro futuro. Así que ahora, después de todo lo que hemos descubierto, después de todo lo que la ciencia, la psicología y la experiencia han demostrado, solo queda una pregunta: ¿vas a seguir cargando con el peso del rencor, o vas a liberarte y empezar a vivir de verdad? La elección es tuya. Y en esa elección, está el inicio de tu nueva vida.
Aquí estamos. Has llegado hasta este punto del vídeo porque, en el fondo, algo dentro de ti sabe que es momento de soltar. Que es momento de liberarte. Que ya no puedes seguir cargando con el peso del rencor. La pregunta es, ¿vas a dar el paso? Tal vez has vivido años con una herida que aún arde. Tal vez has sentido que perdonar es imposible, que la persona que te lastimó no merece tu perdón. Y puede que tengas razón, pero el perdón no es para ellos, es para ti. Piensa en esto, cada segundo que sigues atado al rencor, sigues encadenado a tu pasado. Sigues permitiendo que el dolor te controle y te haga daño. Sigues regalándole tu paz a alguien que quizás ni siquiera recuerda lo que hizo. Pero en este mismo instante, tienes una elección. Puedes seguir igual, o puedes empezar a sanar. Cierra los ojos. Respira profundo. Y por un momento, imagina cómo sería tu vida sin ese peso en el pecho. Imagina despertar cada mañana sin que el pasado te persiga. Imagina sentirte ligero, libre, en paz. Ese poder está dentro de ti. No necesitas esperar a que la otra persona cambie. No necesitas que alguien más te pida perdón. El único permiso que necesitas para sanar, es el tuyo. Así que, si este vídeo ha resonado contigo, si sientes que este mensaje ha tocado algo dentro de ti, haz dos cosas ahora mismo. Déjame un comentario. Cuéntame, ¿qué significa el perdón para ti? ¿A quién necesitas perdonar? Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez, sin saberlo, estés ayudando a alguien a liberarse también. Por lo que en este preciso momento, hazte una promesa hoy mismo y a ti mismo. Y repítete la siguiente afirmación que transformará tu vida. No voy a permitir que mi pasado controle mi futuro. Hoy elijo soltar, hoy elijo perdonar, hoy elijo mi paz, hoy elijo mi nueva vida. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campana porque aquí vamos a seguir compartiendo contenido que transforma, que sana y que te ayuda a vivir una vida más plena. Haz clic ahora en el botón de suscribirse y únete a esta comunidad de personas que están listas para soltar el pasado y empezar una nueva historia.